Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 10. Al salir del aula de encantamientos, Odge Blackthorn se encontró sin nada que hacer. No había clases por la tarde, y con el fin de semana acercándose, tenía 2 días y medio libres. Después de pensarlo un poco, decidió seguir el consejo del profesor Flitwick. Escribió una carta a su familia para informarles que se encontraba bien y luego se dirigió a la lechucería para enviarla. Gracias a las indicaciones de un prefecto llamado Creevey, llegó a lo alto de la torre oeste. En una fría habitación de piedra, entre cientos de lechuzas, vio a Nix. «Te estás adaptando rápido. Ni siquiera volviste a tu jaula anoche», comentó Odge. Sacó un puñado de golosinas para Buzz del bolsillo y se las dio a Nix. Cuando terminó, le ató la carta a la pierna. «Dásela a cualquiera de mis padres y que no te vean los vecinos». Nix ululó 2 veces, le mordisqueó el dedo cariñosamente y extendió sus alas, elevándose en la distancia. Odge se quedó junto a la ventana de la torre, viéndola encogerse hasta convertirse en una mota gris en el cielo antes de bajar las escaleras. De regreso, se encontró con Evelina Selma, quien se estaba despidiendo. Regresaba a Salmungo para continuar con sus prácticas. «No te olvides de escribir. No volveré a Hogwarts hasta abril del año que viene», dijo. Odge sintió una punzada de tristeza por la partida de Evelina, pero pronto se perdió en la vasta colección de la biblioteca. A diferencia de su rápido vistazo a la biblioteca el día anterior, ahora tenía tiempo de sobra para explorar. La vista de miles de estantes, con decenas de miles de libros, todos relacionados con la magia, era simplemente sobrecogedora. Los siguientes días pasaron como si alguien hubiera instalado una barra de progreso en su cerebro. Cuando por fin se recuperó, era domingo por la tarde. Durante el fin de semana, había pasado las mañanas en la biblioteca y las tardes paseando por el castillo, logrando avances significativos en ambas actividades. Al enterarse de que la guía de encantamientos de duelo había sido devuelta a la sala común, solicitó de inmediato que se la prestara a Madame Pince. No había terminado de leerla y planeaba copiar los hechizos que le interesaron para estudiarlos más a fondo. También localizó Comprendiendo tu mente, el libro mencionado en la misteriosa nota. Por un momento temió que estuviera escondido en la sección restringida, custodiado por magia avanzada, pero para su sorpresa, estaba en el estante 133A, disponible para cualquiera. Después de leerlo con atención, Odge encontró el libro increíblemente útil y aclaró muchas de sus preguntas. Pasó al tercer capítulo, concentrándose en lo que más necesitaba, o mejor dicho, en lo que el remitente de la nota pensaba que más necesitaba. El capítulo abarcaba una amplia gama de temas. Entrevistas con obliviadores, los principios mágicos de los encantamientos de memoria y varios hechizos comunes relacionados con la memoria. Tras leer unas cuantas páginas, la emoción de Odge aumentó. Contuvo la respiración mientras leía. La legilimancia y la oclumancia son como 2 caras de la misma moneda, o quizás una lanza y un escudo. La legeremancia es la capacidad de penetrar en los pensamientos complejos de los demás mediante la magia, interpretándolos con precisión. No se trata de la simple lectura de mentes con la que los muggles se obsesionan, sino de un arte mucho más sofisticado. Si bien incluso los practicantes más hábiles tienen dificultades para invadir la mente de otros sin provocar una reacción fuerte, los maestros del oficio pueden usar su experiencia y perspicacia emocional para predecir el comportamiento de un objetivo con asombrosa precisión. Para un verdadero maestro, aquellos con temperamentos encendidos o emociones desenfrenadas son tan transparentes como una tira cómica, con sus pensamientos al descubierto. Curiosamente, durante mucho tiempo se creyó que la legilimancia era una invención humana hasta que el descubrimiento de los Kneazle en el siglo XVII demostró que las criaturas mágicas también podían poseer esta habilidad. La oclumancia, por el contrario, es su contraparte. Es una magia utilizada para proteger la mente de intrusiones, ya sea mediante hechizos, pociones u otros métodos de investigación. En su forma más básica, la oclumancia implica vaciar la mente, dejar de pensar, recordar o sentir, para bloquear los intentos externos de acceder a ella. Técnicas más avanzadas permiten al usuario sellar pensamientos, emociones o recuerdos específicos, creando una fachada impecable para engañar a los intrusos. En comparación con la legeremancia, la oclumancia es mucho menos popular. No solo es excepcionalmente difícil de aprender, sino que ofrece poca gratificación inmediata y pocas oportunidades de práctica.
La historia está llena de autoproclamados maestros de la oclumancia que posteriormente fueron descubiertos como impostores. Cabe destacar que algunas brujas y magos extraordinariamente dotados nacen con un dominio innato de esta habilidad. Estos individuos también pueden crear artefactos mágicos notablemente estables. Entre los siglos XIV y XVI, los objetos alquímicos llamados casas de brujas o en el texto original, lit. Viviendas ilusorias, eran populares. Algunos que se topaban con ellas creían haber entrado en un mundo secreto y oculto, solo para ser liberados posteriormente por los alquimistas que las crearon. Con la entrada en vigor del Estatuto del Secreto, este tipo de incidentes pasaron a formar parte del folclore mugle. Sin embargo, la oclumancia conlleva riesgos si se usa incorrectamente. Entre los efectos secundarios comunes se incluyen la obsesión con fantasías, la confusión de recuerdos falsos con la realidad, la arrogancia y cambios drásticos de personalidad. Por ello, exige una gran fuerza de voluntad y control emocional por parte de quienes la estudian. Odge cerró el libro, se estiró y apartó una pila de pergaminos dispersos. Ahora estaba seguro de que su talento mágico provenía de lo que el sombrero seleccionador había llamado su dominio natural de la oclumancia, no de una ventaja externa. Las pruebas coincidían, con solo pequeñas discrepancias en los detalles. Pero surgió una nueva pregunta. ¿Cuál era la intención del remitente? ¿Lo animaban, lo advertían o le pedían precaución para no precipitarse? Incapaz de resolverlo, dejó el asunto de lado por ahora. Durante los últimos 2 días, también había estado trabajando en otro proyecto. Crear un mapa de Hogwarts. Había avanzado bastante. En una hoja de pergamino, había dibujado 3 círculos. El central para el castillo, el inferior izquierdo para el lago negro y el derecho para el bosque prohibido. Unas líneas se extendían desde el castillo, marcando varios lugares. Invernaderos, huertos, el campo de Quidditch, la cabaña del guardabosques del bosque prohibido, el propio bosque y las puertas del colegio. Partiendo del vestíbulo del castillo, midió cada paso, exploró cada habitación y conversó con todos los retratos dispuestos a hablar. Poco a poco, las notas en su pila de pergamino se fueron haciendo más detalladas. Al salir de la biblioteca, Odge continuó dibujando la distribución del castillo en un pequeño cuaderno. Pero al salir de la sala de trofeos del 4º piso, se encontró con problemas. Un gato escuálido le bloqueaba el paso, encaramado en lo alto de una horrible estatua de bruja tuerta, mirándolo con aire imperioso. «Toma, come algo», ofreció Odge, extendiendo un puñado de golosinas para búhos. El gato no se movió, totalmente impresionado. Odge se encogió de hombros y tomó una foto con su cámara. El clic del obturador sobresaltó al gato, que salió disparado. Menos de 30 segundos después, el cuidador del castillo, Filch, apareció resoplando y jadeando. Rompiendo las reglas de la escuela. «¡Detención!», gritó. «El que rompió las reglas ya se fue», respondió Odge con calma. «¿Qué?». Filch lo miró con recelo, entrecerrando los ojos, y luego miró a la señora Norris. Sus ojos saltones estaban fijos en Odge, mientras un gemido bajo escapaba de su garganta. «Estás mintiendo, muchacho. Eres el único aquí». «Siempre he sido solo yo», dijo Odge. «¿Pero no buscabas a alguien que rompiera las reglas? Quizás tu gato te llevó por mal camino. El pasillo derecho del 4º piso está prohibido, lo sé. Anthony me dijo que es peligroso, que es fácil meterse en líos allí. Por si sirve de algo, acabo de salir de la sala de trofeos». Filch no estaba acostumbrado a que los estudiantes respondieran con tanta fluidez y su irritación aumentó. «¿En qué casa estás? ¿Cómo te llamas?», espetó, sacando un rollo de pergamino y una pluma. Odge no se inmutó. Incluso consideró que diría si Filch lo arrastraba ante el profesor Flitwick, quien, si no recordaba mal, lo había animado a explorar el castillo. «Odge Blackthorn. Un placer conocerte. Por cierto, tu gato parece un poco desnutrido. Ocúpate de tus asuntos. La señora Norris está bien, ¿verdad?». Filch lamió la punta de la pluma, murmurando: «Odge, espina, negra». Hizo una pausa, y su expresión se tornó extraña al mirar a Odge. «¿Eres el chico nuevo?», preguntó Filch abruptamente. Odge levantó una ceja. «¿Sabes, la transferencia?», dijo Filch con impaciencia. «Oí algunas cosas. Dicen que eres un esquí, no lo soy». «Silencio, déjame terminar», gruñó Filch, interrumpiéndolo. Entonces, como si se le hubiera activado un interruptor, las arrugas de su rostro se suavizaron, adquiriendo una expresión esperanzada, casi aduladora.
Escuché que antes no sabías hacer magia, pero después de un accidente mágico, te quedaste inconsciente durante días, y luego pudiste lanzar hechizos. La voz de Filch se hizo más lenta, sus ojos saltones observaban a Odge con atención. De repente, Filch pareció desfallecer, perdiendo toda su energía. Se marchó abatido, arrastrando los pies, dejando atrás a la señora Norris. Odge podía adivinar por qué. Filch también era un Skeew. Quizás, al igual que Odge, había estado buscando la verdad tras ese mágico accidente, esperando un milagro. Pero la remota posibilidad de éxito debió de parecerle demasiado frágil como para afrontar una respuesta decepcionante de frente. Un destello de compasión se despertó en Odge, pero se desvaneció enseguida. No había olvidado con qué afán Filch había intentado castigarlo con un castigo hacía apenas unos momentos. Él recogió a la señora Norris. Vamos, desagradecido. Ya que no te gustan las golosinas de Buto, te compraremos pescado seco. Capítulo 11. Quizás era la primera vez que conectaba con alguien que no fuera Filch, o quizás esos palitos de pescado crujientes y recién fritos estaban simplemente deliciosos. Sea cual sea el motivo, desde aquella visita a la cocina, la señora Norris no se mostraba tan distante como en su primer encuentro. A veces, incluso saltaba desde lo alto para acurrucarse contra la pernera del pantalón de Odge Blackthorn. Algunos estudiantes se sorprendieron por esto, pero Filch quedó completamente impactado. Cuando vio a la señora Norris inclinar cariñosamente la cabeza hacia arriba, dejando que Odge le rascara la barbilla, sus mejillas caídas y arrugadas parecieron temblar, demasiado aturdidas como para gritarle a alguien de inmediato. Odge lo miró con aire de suficiencia. Quizás era un destello de su amo en los ojos de Odge, pero el gato saltó de repente hacia atrás, soltando un maullido bajo y quejumbroso. Entre los gritos furiosos de Filch, algunos estudiantes estallaron en risas alegres. Empezó una nueva semana, y Odge no se molestó en buscar pelea con el conserje. En cambio, se dedicó por completo a las lecciones de magia que siempre le habían parecido tan emocionantes en la pantalla. En herbología, la profesora Sprout mostró a los estudiantes de Ravenclaw y Gryffindor un pequeño retoño de madera de varita. Rió entre dientes, diciendo que podía plantarse en la tierra en 3 meses para unirse a sus compañeras, pero que necesitaría crecer durante al menos 40 años antes de poder cosechar sus ramas para fabricar varitas. 40 años. Muchos estudiantes contemplaron con admiración el bulto oscuro y férreo de una planta. Guardó el retoño con cuidado y desapareció un rato. Al regresar, la siguieron varias macetas con plantas saltarinas que, para el ojo inexperto de Odge, parecían prácticamente iguales. La profesora Sprout reunió a los estudiantes, les explicó los detalles clave y luego les pidió que dibujaran las plantas a partir de su observación. Deambuló entre ellas, señalando ocasionalmente errores. Debes ser preciso. Se ven muy similares, la próxima vez quiero que me entregues dibujos comparativos de plántulas de acónito, acónito común y acónito de lobo. Dean Thomas captó las características a la perfección. Echa un vistazo a su trabajo, cuando llegó a Odge, este percibió un aroma a tierra y vegetación. Se inclinó para inspeccionar su boceto. Filius mencionó tu situación. Estoy en el invernadero todos los sábados por la mañana. Puedes venir cuando quieras hasta que te pongas al día con las clases perdidas. Gracias, profesora Sprout, dijo Odge. Se quedó dormida, con el pelo suelto. En cuanto se fue, una chica de espesa melena castaña se acercó sigilosamente. Hermione. Fingiendo medir algo con su pluma, susurró su agradecimiento por el incidente del troll. De nada, murmuró Odge. Hermione preguntó por Evelina Selma, y cuando se enteró que Evelina había dejado Hogwarts, sonó abatida. Tenía ganas de agradecerle en persona. Revisé el horario de Ravenclaw los viernes, pero las clases de encantamientos no se solapan. Ya sabes, las de Gryffindor con las de Hufflepuff, se arriesgó muchísimo y yo no hice nada. Es horrible. Odge la tranquilizó en voz baja y le prometió incluir la conversación en su próxima carta a Evelina. Le diré que hay una chica de Gryffindor que no puede dejar de pensar en ella. Hermione sonrió. Cuando la profesora Sprout regresó, Hermione reapareció mágicamente en el grupo de Gryffindor. Sprout empezó a asignar tareas. 3 dibujos con rasgos etiquetados y un ensayo de 18 centímetros. La semana que viene estudiaremos plantas de la familia de las rudas. Bien, pueden retirarse. Odge empacó con los demás, echando un vistazo a 1000 hierbas y hongos mágicos. La tarea que les aguardaba parecía abrumadora.
Aunque habían estudiado 6 o 7 plantas hoy, comparado con todo el invernadero, apenas habían arañado la superficie. Durante el almuerzo en el gran comedor, el prefecto Herbert lo encontró y le indicó que se presentara en la oficina del profesor Flitwick a las 7 de la tarde. Hodge sabía que sus clases de recuperación estaban a punto de comenzar. Pero primero, tenía que aprobar una clase de vuelo. Yo también estaba nervioso al principio, pero no es para tanto, dijo Terry durante el almuerzo, compartiendo consejos. Todos en nuestra clase lo consiguieron, incluso los Hufflepuff. Aunque oí que un Gryffindor de primer año se rompió la muñeca, la forma de explicar las cosas de Terry era, bueno, bastante floja. Aún así, Hodge no estaba demasiado preocupado. Escuchó en silencio, preguntando de vez en cuando detalles, formándose poco a poco una imagen mental. Pero cuando Madame Oz lo apuntó con su varita, finalmente se puso nervioso. Es una precaución necesaria, dijo con cautela. Si te caes, al menos puedo lanzar un hechizo para atraparte. A Hodge se le secó la boca. Estaban en un césped plano cerca del lago. Madame Oz acababa de asignar tareas a los demás estudiantes, dejándolos practicar maniobras estándar, y luego tomó a Hodge aparte para explicarle las técnicas de vuelo. Al principio todo iba bien, pero mientras insistía en la seguridad y lo preparaba para intentarlo, una docena de escobas aparecieron repentinamente sobre sus cabezas. A lo lejos, los estudiantes que planeaban perezosamente por el campo comenzaron a acercar sus escobas, fingiendo despreocupación. A todos les encantaba el espectáculo. Afortunadamente, todo salió bien. 10 minutos después, Hodge flotaba a 1 metro del suelo. La mitad de los espectadores perdieron el interés y se alejaron. Cuando Madame Oz finalmente bajó su varita, la confianza de Hodge se disparó. Incluso pudo unirse al grupo, siguiendo sus órdenes para ajustar sus movimientos. Gira. Hizo sonar su silbato plateado, y el grupo vibró al unísono. Otro silbido. Acelera. El grupo aceleró el paso. Hodge mantuvo la velocidad y la altura de su escoba a un nivel bajo, manteniéndose a raya. Después de medio minuto, la voz de Michael Corner llegó desde atrás. Te alcancé. Hodge puso los ojos en blanco, elevando su escoba unos metros y volando más lejos. Madame Oz no se opuso, permitiéndole separarse del grupo en silencio, aunque no lo perdía de vista. Sigue. Sube, baja, rueda, giro brusco. Luego sacó una bolsa de pelotas de golf y llamó a Hodge desde la orilla del lago Negro, organizándolos en grupos para un juego de atrapar y lanzar. Hodge formó equipo con sus compañeros de dormitorio. Él lanzó, y los otros 3 atraparon. Pronto, Hodge estaba lanzando Wingardium Leviosa una docena de veces, recuperando pelotas de golf del suelo. Tus hechizos son brillantes, dijo Goldstein, impresionado. Esta no es la clase de encantamientos, respondió Hodge. Pero al final de la lección, podía acelerar y desacelerar con suavidad. Con el permiso de Madame Oz, se elevó 15 metros, contemplando el lago resplandeciente a lo lejos. Capítulo 12. Después de las clases de vuelo, el resto del día fue libre. Con algo de tiempo antes de su cita con el profesor Flitwick, Hodge regresó a la sala común de Ravenclaw. Dedicó 20 minutos a terminar su tarea de herbología y luego se dirigió a la biblioteca. Tras pedir ayuda a la bibliotecaria, Madame Pince, Hodge localizó la sección de periódicos entre los innumerables estantes. Leyó con atención artículos de El Profeta sobre recientes accidentes mágicos, analizando cada detalle, pero no encontró nada útil. Aún así, anotó la dirección del periódico y planeó suscribirse. Ojeó de Evening Prophet, de Sunday Prophet y Witch Weekly, pero no ofrecieron nada nuevo. Sin embargo, un artículo en el Quisquilloso le llamó la atención, criticando al Ministerio de Magia. El editor parecía convencido de que el ministro Fudge estaba conspirando con un mago oscuro desconocido para derrocar al mundo mágico, y este accidente fue su primer paso. Mi amigo desapareció. El día del accidente, iba a confrontar al ministro sobre su última política. La señora Wickham me contó, entre lágrimas, que su esposo siempre era puntual e impecablemente recto. Jamás desaparecía sin decir una palabra. Una fuente anónima reveló que el señor Wickham fue trasladado de urgencia al Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, pero tras la llegada de un equipo de investigación del ministerio, su nombre fue borrado de la lista de pacientes, y los curanderos afirmaron no haberlo visto nunca. Ya he criticado la avaricia de Fudge hacia Gringotts, pero esta vez ha ido demasiado lejos. El artículo incluso incluía una lista de magos oscuros de los últimos 20 años. No hace falta seguir leyendo.
Odge abrió la guía de encantamientos de duelo, copió 2 hechizos y se dirigió a otro estante para buscar libros de referencia. El autor del libro parecía asumir que sus hechizos no eran para estudiantes de primer año de Hogwarts, omitiendo muchos conceptos básicos que requerían investigación adicional. Después de cenar, llegó puntual a la oficina del director de Ravenclaw, el profesor Flitwick, en el 8º piso. La oficina era típicamente Ravenclaw, con vibrantes detalles en azul y bronce y una enorme estantería independiente contra la pared. Para sorpresa de Odge, el profesor Flitwick no se adentró en la lección de inmediato. En cambio, lo invitó cordialmente a sentarse. Al hundirse en un sillón un poco estrecho, Odge se dio cuenta de que todos los muebles eran más pequeños de lo habitual. El pequeño profesor ofreció una caja de bombones. Odge se comió 2 antes de empezar. Flitwick tenía un aire erudito, siempre hablando como si invitara a la conversación. Más allá del material de los libros de texto, estaba ansioso por demostrar técnicas avanzadas. Wingardium Leviosa. Un chocolate flotó hacia arriba. Puedes darle la vuelta. El chocolate reveló su parte inferior estampada. O girar. Giró rápidamente en el mismo lugar. O lanzarlo. El chocolate salió disparado por la habitación, recordándole a Odge la pelota de golf que había lanzado esa tarde. Y traerlo de vuelta. El chocolate regresó. La mayoría de los magos, con suficiente práctica, pueden dominar 1 o 2 trucos por sí solos. Pero los hechizos no son rígidos. Se pueden superponer técnicas, y todas esas técnicas están en los libros. Odge pasó 2 horas deliciosas aprendiendo 3 hechizos. Antes de irse, Flitwick sacó varios libros de su estantería personal para que Odge los tomara prestados. La alegría duró hasta que se despidió. Flitwick no había mencionado ninguna tarea. Las clases de la profesora McGonagall eran otra historia. Estricta, aguda y seria, era prácticamente igual en las clases particulares que en clase. Odge apenas podía interrumpirla a menos que ella hiciera una pregunta. Pero durante los ejercicios prácticos, McGonagall se asombraba. Odge aprendía demasiado rápido. Ya dominaba la conversión de una cerilla en una aguja y de una pluma en un broche, y luego experimentó con transformaciones creativas. Una pluma en un dardo, una maqueta de una escoba voladora, un marcapáginas, incluso Odge se sorprendió, pero se lo debía a su magia. Su talento mágico brilló. La transfiguración exige sólidos conocimientos teóricos e imaginación, además de un control significativo de la magia y la fuerza de voluntad, explicó McGonagall. Debes saber exactamente lo que haces. Sin ambigüedades ni vaguedades. Estos requisitos apenas representaban un obstáculo para Odge. Su comprensión no superaba con creces la media, pero podía visualizar fácilmente los objetos antes y después de la transformación, lo que le permitía desarrollar la habilidad de forma natural. A este paso, una lección más lo pondría al día. McGonagall rara vez mostraba sentimientos, pero cuando Odge se fue, dijo medio en broma. Pensé que te seleccionarían para Gryffindor. No sé si esto sea un consuelo, respondió Odge, pero el sombrero seleccionador sugirió Ravenclaw o Slytherin. Yo elegí Ravenclaw. Por un instante fugaz, los labios de McGonagall se curvaron hacia arriba, pero la sonrisa desapareció rápidamente. Señor Blackthorn, dijo, debo recordarle que las 4 casas de Hogwarts tienen historias igualmente ricas, y cada una de ellas ha producido magos y brujas excepcionales. Lo sé, dijo Odge. He leído algo de la historia de la Escuela para Historia de la Magia. Terry había tomado prestado ese libro de la biblioteca y había planeado usarlo para mantenerse despierto en la clase del profesor fantasma, pero terminó durmiendo. Las clases extra transcurrieron sin contratiempos, a pesar de que el profesor fantasma se equivocaba repetidamente con el nombre de Odge. Odge incluso dedujo, a partir de las divagaciones del profesor, que hace 30 años, alguien llamado Tornell introdujo ron de contrabando en Historia de la Magia. No se produjo ningún percance grave. Durante ese tiempo, Odge vio un partido de Quidditch. Gryffindor contra Slytherin. La escoba de Harry se descontroló a mitad del partido, pero aún así tuvo un debut impresionante. Desde las gradas, Odge lo vio todo. Snape murmurando, aparentemente maldiciendo a Harry, hasta que Hermione se coló bajo las gradas y usó un hechizo de fuego para distraerlo. Pero Odge sabía la verdad. Quirrell era quien maldecía a Harry, y Snape lo protegía. Cuando Harry se lanzó de su escoba, escutiendo la Snitch dorada, la multitud estalló en vítores. Fue entonces cuando Odge se dio cuenta de algo. Había pensado que pociones sería la lección extra más difícil, dada la burla de Snape en su primer encuentro.
Pero estaba equivocado. El verdadero peligro era Kirrell. El martes por la noche de la nueva semana, Odge llamó a la puerta de la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras.